Hola a todos, una vez más, sexto webinar Apoteca Live. Un lujo teneros con todos nosotros. Habéis sido más de 1000 espectadores los que habéis ido asistiendo a los 6 webinars. Hoy tenemos el sexto. Os queremos dar las gracias. Es una gozada tener esta acogida, ¿vale? Quiero dar las gracias también a Alejandro Ansodi, a Sofía Gómez, a Paula García, el equipo de marketing que junto conmigo conseguimos que todo esto pueda ser una realidad. Ellos están detrás nuestro haciendo que todo esto sea posible. Quiero dar la bienvenida también a todo el mundo de las redes sociales. Estamos en Apoteca Live y en Instagram. Poco a poco os estáis conectando cada vez más personas. Hoy tenemos con nosotros a Raquel Arbizu, fundadora de Pharmaflow. Una persona que pienso que os va a encantar por muchos motivos. El primero, porque acumula una experiencia empresarial lejos del mundo de la farmacia que es apasionante. Ella os va a contar algunas cosas seguro. Y porque es una persona que lleva ya casi 10 años implantando metodología y técnica que viene del mundo del retail en el mundo de la farmacia, enriqueciendo mucho las farmacias con las que consigue colaborar y gestionar. Ella nos va a hablar de visual merchandising en un contexto muy COVID, post-COVID, ella profundizará. Así que nada, le voy a dejar sin más dilación a Raquel, que acaba de presentarse, y os doy la bienvenida a todos. Os animo a participar, como siempre. Os iremos generando en el chat algunas preguntas, os animamos a contestar a cada una de ellas y a pedirnos más información sobre cualquier cuestión que surja. Algunas de vuestras preguntas las dejaremos también para el final y abriremos, después de media horita o 40 minutos de presentación de Raquel, una ronda de preguntas con aquellas que nos hayan resultado más interesantes. Y no obstante, os contestaremos a todos. Así que, sin más dilación, Raquel, adelante. Muy buenas, muchas gracias Alejandro, encantada de estar aquí compartiendo tiempo y espacio con todos vosotros. Te he perdido, Alejandro, en la pantalla, pero en Instagram no. Simplemente eso, contaros que hoy vamos a hablar de retail y visual merchandising en la era COVID o post-COVID. Y vamos a ver si ponemos entre todos en común nuestros conocimientos y nuestras experiencias sobre el tema. Bueno, pues simplemente quiero hablar de retail en la farmacia en tiempos de COVID y había hablado con el equipo de Apoteca para lanzaros una pregunta. No sé si la podemos lanzar ya, justo antes de empezar, chicos. Bueno, pues ahí la tenemos. Quiero que me contestéis, por favor, los que nos estéis viendo. ¿Habéis transformado mucho vuestras farmacias en esta época que estamos viviendo con el COVID? Sí, no, poco, bastante, todo lo del mundo. Me gustaría saber un poquito cuáles son vuestras impresiones. Que realmente votéis si habéis transformado la farmacia para saber el grado de los que nos estáis viendo, lo que os ha transformado vuestra realidad. No sé si tenemos ya nivel de respuestas. Si no, seguimos con la presentación y luego las retomamos. ¿Qué me dicen los chicos de la parte técnica? Vale, pues está claro que sí y que además bastante. Pues sí, así es. La verdad es que nos ha transformado a todos. Ha sido algo que nos ha pillado completamente desprevenidos. Una pandemia no la vivía la humanidad desde hace más de 100 y pico años. La última vez que tuvimos algo parecido fue la mal llamada gripe española. Y realmente el ser humano nunca solemos pensar en catástrofes, enfermedades, son grandes males en general. Así que cuando nos toca vivirlos, nos llega de golpe y es realmente un choque brutal, ¿no? Porque en el primer momento, cuando vemos las noticias de Wuhan, pensamos que es algo que queda muy lejos, que a nosotros no nos va a afectar, bueno, lo típico, ¿no? Que siempre pensamos que les va a pasar a los demás y no a nosotros, pero luego la realidad es cerca y vemos que no es algo que se vaya a quedar en la distancia,
sino que nos viene encima. El 31 de enero es cuando se da el primer caso confirmado en España, la isla de La Gomera. Aún entonces lo veíamos como algo bastante lejano, todavía había farmacias que me decían, bueno, no será para tanto, no llegará a tanto la cosa. Estuvimos ese mes en el que muchas farmacias ya lo vieron venir y tomaron precauciones y empezaron a tomar medidas de prevención, pero hubo otras que tardaron bastante más. Realmente el día 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma en España, es cuando a todos nos cae ese mazazo de darnos de bruces en la realidad y darnos cuenta de que realmente la situación es muy grave y que necesitamos plantearnos cuestiones tanto de prevención como de protección, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿vale? Tengo que reconocer que Pharmaflow, y gracias a la cantidad de farmacéuticos con los que me relaciono, tuve muy claro que el COVID no era una gripe sin más. Y ojo, que una gripe sin más tenemos que empezar a aprender a pensar que la gripe es algo muy serio, desde luego nada comparable al COVID, pero la gripe normal, por decirlo de alguna manera, se cobra más de 6.000 vidas anuales. Claro, el COVID pues lleva alrededor de 40.000 ahora mismo en nuestro país. Entonces, como digo, mis primeros clientes que me empiezan a decir, nos da miedo realmente, la gente viene, tose, se apoya en el mostrador, se nos echan encima y entonces ya nos planteamos el que había que poner medidas de protección como las mamparas de seguridad, ¿vale? Aparte de las mamparas, ya muchas farmacias estaban utilizando con anterioridad las mascarillas. Habían empezado a marcar distancias, ¿vale?, de separación de los clientes con el mostrador. Habían hecho cierre de zonas de atención. Por supuesto, se paralizaron todos los servicios de atención al paciente. Se hubo que eliminar todos los expositores que tenían tester o que apartarlos del público para que no se tocasen. Limitaciones de aforo, incluso ha habido farmacias que han estado atendiendo a través de guardiero. O sea que la situación de la farmacia y la situación personal de todos nosotros en el confinamiento se vio realmente afectada, ¿vale? Ya digo, en primer lugar, era por seguridad de los clientes y por seguridad del propio personal de la farmacia, fue poner esas barreras en el mostrador, ¿vale? Nuestro mundo, desde luego, había cambiado completamente. De estar en la farmacia, de la experiencia, de fomentar los talleres, de querer tocar, oler, degustar, probar, de repente nos habíamos transformado en una farmacia que más parecía un quirófano o un laboratorio que realmente un lugar para vivir experiencias, ¿vale? Fue un mazazo y en muchos casos incluso desde el punto de vista psicológico para los propios trabajadores de la farmacia, además de a todos como personas. Farmacias antiguas, modernas, de diseño, sencillas, rurales, o sea, todas las farmacias han tenido que adaptarse a la nueva realidad en función de sus posibilidades, porque además, en este sentido, la farmacia se ha visto muy sola, porque por parte de las instituciones no éramos consideradas como un punto sanitario. De hecho, tanto fue así que nos encontramos con la dificultad de conseguir mascarillas no solo para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos. Hemos estado al pie del cañón dando el 100% de nosotros cada día, en muchos casos con unas medidas de prevención bastante escasas. De ahí partió también la iniciativa de Pharmaflow de desarrollar unas viseras que incluso se pueden meter en el autoclave para desinfectar
porque no teníamos mascarillas y de alguna manera nos teníamos que proteger a nosotros y a nuestros clientes. Os pongo esta foto porque me parece realmente gráfica, está claro que es un meme, de que nuestros mostradores eran como la primera línea de las barricadas, ¿no? Las trincheras contra el enemigo y la representación de los cúters para que la gente no se acercase era realmente tal cual, porque en muchos casos el ser humano es muy inconsciente y por muchas señales que pusiésemos en el suelo, muchos de nuestros clientes parecían no verlo. Así que nada, vivimos mano a mano con la COVID-19 porque no contábamos con el material de protección necesario y nos desgañitamos en decirle a la gente que se quedase en su casa, que no saliese de manera innecesaria, y este es mi pequeño homenaje a todos los farmacéuticos y personal de farmacia que habéis estado a pie del cañón, manteniéndoos en vuestro puesto, sabiendo dar consejo a la población, sabiéndoles quitar sus temores, diciéndoles lo que tenían que hacer y lo que no, y en muchos casos ayudándoles y llevándoles la medicación a sus casas para que ellos no fuesen a la farmacia a visitaros. De verdad, yo siempre os pongo de ejemplo, habéis sabido dar lo mejor de vosotros mismos ante una situación realmente difícil. Así que, lógicamente, nuestro visual ha cambiado y va a tener que seguir cambiando para adaptarnos a la situación, porque esto no ha terminado. Vamos a empezar ahora las fases de desescalada, pero todavía vamos a tener COVID o post-COVID para rato, ¿vale? Vamos a ver si se puede ver este vídeo que me ha cedido Carmen Almagro de Farmacia Aragón, porque es un ejemplo muy claro de lo que hemos tenido que hacer en nuestras farmacias para proteger a nuestros clientes y para proteger a nuestro personal. Bueno, en este vídeo Carmen nos enseñaba su farmacia y todo lo que ha tenido que hacer para que la gente entendiese que la seguridad, por su seguridad y por la seguridad de todos, era realmente importante el que la gente desinfectase sus pies a la entrada, que la gente desinfectase sus manos, el marcar las distancias, el no tocar los expositores. Ella, que tiene una farmacia grande, lo que tuvo que hacer fue cerrar diferentes zonas
y no permitir el paso. Eso nos ha ocurrido en muchísimas farmacias. Nos hemos dado cuenta que habíamos hecho farmacias pensando en todo lo que era experiencia, hacer vivir una experiencia de cliente, hacer talleres, 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de servicios, y de repente nos encontramos con que lo que teníamos que hacer era todo lo contrario, era que nuestros clientes no tocasen, no se acercasen, no oliesen porque llevaban mascarillas o viseras, no nos pudiesen ver prácticamente la cara porque nosotros llevábamos nuestra mascarilla y nuestra visera. Entonces, hemos vivido lo que es la era, digamos, anti-retail. En vez de entrar en farmacias, eso parecía que estábamos entrando en la NASA o en un laboratorio de alta seguridad con, yo qué sé, con componentes biológicos peligrosos, ¿vale? Pero es que realmente la situación es y era para ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente no puede tocar, probar, coger ni dejar producto en el lineal? Bueno, hemos estado viviendo hasta ahora una farmacia a la que solo acudíamos por extrema necesidad, porque las personas no podíamos salir a la calle, pero con la desescalada es cuando más vamos a vivir esta situación de tener clientes que quieren acceder a la farmacia y nosotros vamos a tener que marcar estas pautas de cuántos pueden estar a la vez en la farmacia, cómo se deben actuar, qué medidas de seguridad o prevención tienen que pasar. Para ello, lógicamente, como siempre, lo primero es predicar con el ejemplo, ¿no? Nosotros somos los primeros que estamos siendo súper escrupulosos a la hora de manipular cualquier producto que vamos a dar, a la hora de buscar que los productos vengan preparados como tienen que ir, por ejemplo, en el tema de mascarillas, ¿no? Que vayan empaquetadas individualmente, para que no tengamos nosotros que tocar. Sí, tenemos que tocar, desde luego, siempre con nuestros guantes de protección. Entonces, lo que hemos hecho, además de concienciar a nuestros clientes, es servir también de educadores de cómo se tiene que actuar frente a una pandemia, ¿vale? Como veis, en nuestras farmacias hemos delimitado zonas, hemos puesto carteles explicando la situación, cómo había que actuar, cómo se debían limpiar las manos. O sea, hemos hecho una labor didáctica brutal. Con nosotros, con la comunicación verbal, persona a persona, y en muchos casos con una excelente comunicación visual. ¿Por qué va a ser tan necesario proteger los lineales, pero sin perder la visibilidad del producto? Pues hombre, no deberíamos perder la visibilidad del producto porque nos interesa muy mucho que los productos se vean, lógicamente. Lo que no se ve no existe, es como lo que no se comunica, ¿no? Lo del buen paño en el arca se vende no era verdad ni en la época en la que el paño estaba dentro de un arca, porque ahora ya ni existen arcas, ni lo es ahora tampoco. Para que un producto se venda tiene que estar bien posicionado y se tiene que ver, ¿vale? Entonces, en muchos casos, y más con el desconfinamiento, vamos a ver que no va a ser suficiente con delimitar zonas, porque en muchos casos nuestros pacientes, de manera consciente o inconsciente, se lo saltan. Digamos que de manera inconsciente, porque muchas veces yo no creo que sea voluntario, sino que simplemente te sale, ves algo que te gusta o te interesa y vas a tocarlo. Bueno, ya cada vez hay más soluciones para proteger nuestros lineales de una manera efectiva sin que pierdan su visibilidad, ¿no? Por ejemplo, con sistemas de metacrilato, poniéndolo delante del producto de manera que se vea completamente, pero que el primer producto esté protegido frente al toque del tacto, posibles salpicaduras o demás.
De esa manera protegemos el lineal, lo tendremos siempre bien presentado, porque cuando vayamos nosotros a coger el producto para dárselo a nuestro cliente, cogeremos el de atrás. También hay un sistema de como unas persianas que se bajan transparentes completamente, plástico transparente, que puedes subir y bajar para que una zona pase a estar protegida o no en función de la conveniencia o de la situación. ¿Por qué? Pues porque además estamos en un momento de absoluta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Estamos en fase de desconfinamiento, pero dependerá de cómo evolucione la pandemia, de si hay rebrotes o no lo hay, que podamos volver a una normalidad, que ya veremos cuál es, o que tengamos que retroceder en esa normalidad o anormalidad. Con lo cual, nuestra farmacia lo que tiene que ser es muy flexible. Tenemos que buscar soluciones que nos permitan el cerrar zonas o abrir zonas, exponer o más producto o menos, o poder tener todo el producto presentado, pero evitando que el producto se manipule. En esto, todo lo que tiene que ver con la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Ya era algo que había entrado con mucha fuerza en la farmacia, pero veremos que con todo esto, con toda la pandemia de COVID, será algo que se potencie mucho más. Vamos a tener farmacias más virtuales, por decirlo de alguna manera. Farmacias que nos permitan tener producto expuesto, que nos permitan dar información y comunicarnos con los clientes sin tener que tener tanto producto expuesto. ¿Por qué? Porque nos será más fácil mantener la higiene y las condiciones sanitarias dentro del establecimiento sin perder esa parte visual, experiencial, de crear esas sensaciones en el cliente positivas que tan necesarias son en el tema de la venta. Nuestras pantallas estarán no solo en el exterior, sino como hemos visto en la diapositiva anterior, en el interior, en los lineales, podrán estar en determinadas zonas con información más específica, pues por ejemplo en zonas de ortopedia, por ejemplo, o las podremos tener también en nuestras fachadas para poder dar información de valor en el momento en el que ocurra, ¿no? Tener este tipo de dispositivos nos va a poder permitir una agilidad mucho mayor en cuanto a nuestra comunicación con los clientes, porque podremos variarlo, cambiarlo, modificar los mensajes en función de las necesidades y de lo que está aconteciendo. Además, hay que fomentar nuestra capacidad de adelantarnos a ver las necesidades de nuestros clientes y de abrirnos a muchas oportunidades que en momentos de crisis siempre aparecen. Bueno, el ser de los primeros en ponernos con el tema de las mamparas para farmacia, y pongo el ejemplo de PharmaFlow, hizo que de repente, sin comerlo ni beberlo, nos convirtiésemos en virales, porque los propios farmacéuticos fuisteis los mejores publicistas, el mejor canal de ventas para PharmaFlow, ya que os lo compartíais a través de WhatsApp o unos informabais a otros de que PharmaFlow estaba haciendo las pantallas, las mamparas de protección. Bueno, pues en nuestras farmacias ocurre lo mismo. Vamos a tener que ser muy conscientes de las necesidades actuales y adelantarnos e incluso utilizarlas para crear marca, ¿no? Bueno, pues la mascarilla pasa a ser parte de nuestra realidad del día a día, pues ¿por qué no vamos a poder tener nuestras mascarillas personalizadas? Es una vía de dar un servicio a nuestros clientes y a la vez de estar creando marca. No es nada desdeñable. Bueno, también con toda la información que estamos dando a nuestros clientes. En un primer momento, lógicamente, por las prisas, como fue todo, lo hicimos un poco, entre comillas,
chapuceramente o como pudimos, poniendo pues expositores delante de nuestro mostrador para que la gente no se acercaba, o poniendo sin más de estas cintas que se utilizan en la calle, en las obras, o que utiliza la policía municipal. Pero poco a poco las farmacias han ido adaptando sus mensajes de prevención y protección a su propia identidad de marca, ¿no? Para crear una coherencia, para distinguirse del resto y también para no dar esa imagen visual de absoluto peligro, que parece que te estás acercando, pues no sé, a una torre de alta tensión. Hay muchas maneras de comunicar de una manera visual mucho más amable, igualmente efectiva y mucho más acorde a nuestra identidad visual de farmacia, que es algo que no tenemos que perder, porque realmente ahora el sentido predominante es el visual, ya que incluso mucha gente, entre la que incluyo, aquellas personas que no oímos bien, nos hemos acostumbrado a leer la boca de otros y ahora mismo las personas llevan la boca tapada, ¿no? O sea que cuando alguien te habla y tiene algo delante que impide que tú veas lo que está diciendo, a mucha gente nos cuesta muchísimo más entender lo que se nos quiere transmitir. Por eso para mí es tan importante reforzarlo de manera visual, porque estaremos reforzando el recuerdo y además facilitando a determinados pacientes el que entiendan realmente bien el mensaje que les queremos transmitir, ¿vale? Entonces, esta era post-COVID, por decirlo de alguna manera. Lo visual, si ya realmente los seres humanos somos visuales ante todo, o sea, la información visual es la que primero nos llega, ahora mismo con mucha más razón, porque hemos perdido los otros sentidos. No podemos, el sentido del olfato, si tenemos olor en la farmacia, pero todos vamos con mascarillas, va a ser bastante más complicado. No podemos dar a probar, no podemos utilizar testers. Así que todo lo que hagamos de manera visual va a tener una efectividad mayor, porque los seres humanos ahora mismo es el sentido que realmente podemos utilizar y es el que estamos potenciando. Y visualmente podemos ayudar o facilitar mucho el consejo farmacéutico, no solo de lo relacionado con el COVID, sino de todas aquellas patologías en males menores o de higiene normales que realmente hemos dejado en un segundo, en un tercero o en un 10º lugar, pero que lógicamente tenemos que volver a posicionar en el lugar que les corresponde, ¿vale? Porque además son los males menores realmente lo que supone las mayores ventas o las mayores consultas en la farmacia. Y para hacerlo deberemos elegir cuál va a ser nuestro estilo de comunicación y tener una coherencia desde el punto de vista visual en todos los mensajes que lancemos. ¿Por qué? Pues porque de esa manera estaremos comunicándonos mejor, pero además estaremos creando marca. ¿Y qué nos dé para el futuro? Bueno, esta era otra de las preguntas que os iba a lanzar, pero creo que no os la voy a lanzar, os la lanzaremos en todo caso para que las podamos responder en directo. ¿Qué nos depara el futuro? Pues como digo, no lo tenemos muy claro. Realmente ahora todas las predicciones y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy es que el incremento del canal de venta online ha sido brutal. En primer lugar, porque no podíamos salir de casa, ¿no? Ya era algo que estábamos utilizando, pero ahora ha pasado a ser el día a día de mucha gente que incluso antes no había comprado nunca a través del online. Las farmacias que tenían servicio online han notado realmente cómo ha incrementado las ventas frente a lo que era su venta online anterior a la era COVID, ¿vale? ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues con todo esto, sobre todo en grandes ciudades donde la gente se ha visto mucho más afectada que en pueblos pequeños o en localidades más pequeñas, creo que va a ser algo general, pero sobre todo muy marcado en las ciudades.
el cliente, el consumidor, nuestro paciente, los humanos en general, vamos a ser más exigentes respecto a buscar aquellos retails seguros, aquellos retails que nos den garantías de higiene, de limpieza, de servicio, ¿vale? Ahí la farmacia creo que vamos a salir muy reforzadas. También hay una tendencia muy, muy marcada, es que el COVID ha hecho que nos demos cuenta de que realmente lo que le estamos haciendo al planeta es durísimo, ¿no? Y hemos visto cómo al quedarnos todos encerrados en casa, la naturaleza mejoraba, cómo los animales ganaban terreno que habían perdido, cómo mejoraba la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual el consumidor, a partir de ahora, ya era una tendencia, pero ahora se consolida como una tendencia muy fuerte de valorar la sostenibilidad, las empresas comprometidas con el medio ambiente y el consumo de proximidad, algo que también, lógicamente, nos beneficia a la farmacia. Por otro lado, también vamos a ver en los próximos meses acciones desde estamentos gubernamentales o desde diferentes sectores de consumo potenciando el consumo. Entramos en una crisis, entramos todos, además a nivel mundial, y en épocas de crisis siempre toca mirar muy mucho qué gastamos y cómo lo gastamos, ¿no? Así que, como consecuencia también de lo anterior, va a haber un incremento del consumo por precio, o sea, sobre todo en determinadas cosas a las que miraremos muy mucho si las podemos comprar algo más barato. Además, la omnicanalidad, que es algo que ya exigía el consumidor, se va a convertir en la omniexperiencia. Los usuarios ya van a querer vivir esas experiencias que no pueden vivir tan a fondo en el retail presencial, nos las van a pedir online. Y además es algo que se puede potenciar mucho desde la farmacia. Todo lo que sean talleres online, consultas online, servicios para pacientes del tipo que sea online. Es algo que tenéis que aprovechar porque nos va a ayudar a ser más próximos a nuestro cliente y a poder tener los beneficios que teníamos antes con los talleres presenciales, pero de manera online, que también es más cómodo para el paciente, cliente y para nosotros mismos. Si el móvil ya era el rey, ahora ni os lo cuento, claro. Se ha incrementado muchísimo las horas de uso de dispositivos móviles. Así que tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que utilicemos para conectarnos con nuestros pacientes tiene que estar muy pensado para que sea muy visible y muy fácil a través del móvil, ¿vale? Por supuesto, la omnipresente tecnología, nanotecnología, robótica, blockchain, biología sintética, todo esto va a traer 1.000.000 de novedades a todos los sectores, a los sectores sanitarios y también a los retailers. Así que poco a poco iremos viendo cómo la tecnología mejora muchas cosas y cuestiones de nuestra vida. Algo curioso, que parece que en vez de ir al futuro volvemos al pasado. Va a haber un aumento de la demanda de productos o servicios en alquiler. Esto va a ser provocado por la crisis. En lugar de comprar determinadas cosas que son usos para una temporada concreta, se va a disparar el alquiler. Por ejemplo, respecto a la farmacia, todo lo que tenga que ver con ortopedia, con ayudas a la movilidad, todo este tipo de cosas, se va a disparar todo lo que sea en alquiler, ¿vale? Porque la gente va a preferir alquilarlo, aunque le cueste un poco más caro, pero no tener que comprarlo y quedarse con el producto por un tema económico y, bueno, y también por un tema de que si es algo temporal, ¿para qué se lo va a comprar? Esto como tendencias de consumo, ¿vale? En realidad, lo que yo sobre todo os quiero transmitir es que estamos inmersos en un proceso de transformación y, como veis, lo he escrito marcando las tres palabras que componen el término, ¿no? Es
el transformarnos, el enseñarnos solo la fachada, sino también el fondo, hacer las cosas basadas en nuestros principios y en nuestra ética, la formación para estar siempre, siempre a la última, podernos adelantar a las necesidades que va a tener nuestro cliente y sobre todo estar en modo on, en modo acción, ¿vale? No nos quedemos en analizar, en pensar en lo que podríamos o no podríamos hacer, sino que hagámoslo. Si no sale perfecto, saldrá menos perfecto, pero lo que nos demanda el momento es esta continua transformación para adaptarnos a una situación cambiante que se va a convertir en nuestra normalidad. No os preocupéis, la farmacia y su personal está claro que han salido muy reforzados de esta pandemia, de esta crisis sanitaria. Tenéis que estar muy orgullosos porque lo habéis hecho bien y sé que lo podéis hacer aún mejor, ¿vale? Es simplemente el tener ahora un poco de tiempo para ver qué medidas tomáis y cómo las aplicáis, con toda la experiencia que habéis vivido de la improvisación, os va a servir para hacerlo realmente bien y dar soluciones de muchísimo valor para vuestros clientes. Bueno, pues yo con esto concluyo. Me encantará poder contestar a todas las preguntas que tengáis. También os dejo aquí todas las redes sociales en las que estoy y estoy a vuestra entera disposición para que me preguntéis y consultéis todo aquello que queráis, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver si hemos tenido preguntas. Alejandro. Bueno, se abre ahora el turno de preguntas. Animo a todo el mundo a soltarse y a preguntarte cosas, pero bueno, que ya conmigo ya alguna pregunta te voy a lanzar. De hecho, mis compañeros Paula, Sofía y Alejandro, os invito a que lancéis una pregunta a todos los espectadores, que se siguen manteniendo muy bien el número de espectadores. La pregunta tiene que ver, se la lanzo a todos los espectadores, por favor, Alejandro, Sofía y Paula. La pregunta, pero también a ti, Raquel, la pregunta es, ¿vais a quitar las marcas del suelo? ¿Y cuántas marcas tenéis? ¿Las marcas del suelo generan una cola? Entonces, eso preguntádelo, por favor, las marcas del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Raquel, con la compra por impulso? ¿Cambia algo con la compra por impulso? ¿Cobra importancia? ¿Planteas algún cambio de estrategia en este sentido? Lógicamente, ya hemos visto que la compra por impulso se dificulta en parte, ¿vale? Porque lo que tenemos es que aprender a sacarle partido a los nuevos espacios para comunicar que hemos tenido que implementar con el COVID. O sea, ahora mismo todos nuestros mostradores tienen unas mamparas protectoras. Bueno, la mampara de protección nos permite tener expuesto producto detrás de forma protegida, pero en la zona más caliente de nuestra farmacia, pero es que además nuestras mamparas son altas, o sea, si están bien puestas, pueden ser de 1 metro, de 88 centímetros o como poco de 75 centímetros, con lo cual también nos permite utilizar para poner material promocional o material de comunicación de todo aquello de temporada, ¿no? Pues ahí estamos en la época de alergia, poner foco de atención en alergia o en los ojos, lacrimeo de los ojos o en cualquier otra cosa, ¿no? En protección solar cuando ya estamos con temperaturas de verano. Entonces, lo que tendremos es que adaptar nuestra comunicación a los tiempos. Por eso digo que las marcas de suelo son necesarias, pero quizás pueden ser marcas de suelo que comuniquen, en vez de ser simplemente una franja o un stop o un mantenga la distancia. A lo mejor podemos hacer que comuniquen algo más que eso. Muy bien. Mira, nos pregunta Lourdes, yo creo que le entiendo el planteamiento de la pregunta textualmente, es cómo podemos estar al día de lo más demandado. Me imagino que se refiere a pues, el baile, entre comillas, que ha habido en marzo, aparece aquí una con el acopio
y en abril y en mayo, cómo han evolucionado las ventas y a nivel de categorías, cuál es tu experiencia que estás notando, cuáles son los productos más demandados, nos pregunta Lourdes. A ver, lógicamente en este confinamiento los productos más demandados han sido geles, mascarillas, guantes hidroalcohólicos y todo lo que tuviese que ver con la protección. Y curiosamente a día de hoy sigue siendo lo más demandado, ¿vale? Sigue habiendo una venta brutal de mascarillas y de cosas relacionadas con la propia mascarilla, ¿no? Como el salvaorejas o 1000 cosas más. Pero eso es, digamos, la preocupación instantánea o latente de nuestros clientes en cada momento. Pero no nos tenemos que olvidar también de esas patologías o de esos pacientes crónicos que han estado encerrados en casa y no han podido salir, pero que van a volver a venir a nuestras farmacias debido al desconfinamiento, ¿no? Entonces tenemos que retomar también todo el consejo de males menores. A ver, en cuanto a herramientas, pues hay muchas herramientas a nuestra disposición de manera tecnológica para saber qué es lo que más se está vendiendo en unas farmacias y otras. No voy a dar nombres ni servicios, pero hay muchas empresas que ofrecen este tipo de servicios. Y sobre todo, aparte de lo que nos cuenten, lo que tenemos es que aprender a tener las orejas, los oídos muy abiertos y a saber utilizar las herramientas de la comunicación, o sea, preguntar a nuestros clientes, preguntar y preguntar, ¿vale? Y preguntar para escuchar su respuesta, o sea, no preguntar para ir buscando nosotros la respuesta que le vamos a lanzar directamente. No, porque en muchos casos estamos dando por sabidas las respuestas cuando si escuchásemos realmente veríamos que nos están dando información muy valiosa a la que no le estamos haciendo caso. Muy bien. Begoña nos hace una pregunta también interesante. Nos pregunta, ¿las farmacias que son fundamentalmente geriátricas y rurales no lo tendremos bastante más difícil? ¿Qué piensas, Raquel? Las farmacias rurales y geriátricas fácil no lo hemos tenido nunca, ¿vale? Pero también es cierto que en muchos casos también, bueno, quiero decir, hay de todo, como en botica y nunca mejor dicho, pero mi experiencia también me dice que muchas veces la farmacia rural tiene un potencial brutal que somos nosotros culpables en parte de no aprovechar. Porque siempre pensamos, no, es que si yo estuviese en una ciudad, bueno, yo creo que en estos momentos es bastante mejor la perspectiva de una ciudad pequeña o de un pueblo que de las grandes ciudades. Y en muchos casos, es más, nos quejamos de que es que en mi pueblo no es muchos clientes, pero si te fijas luego en Barcelona, Madrid, Sevilla o Bilbao, tienen farmacias tan próximas que les corresponden muchos menos clientes reales que los que tenemos en la farmacia rural. Con lo cual, lo que yo pongo sobre la mesa es, punto 1, nuestra población puede ser envejecida, pero es que nuestra población envejecida necesita muy mucho la farmacia. Lo que tendremos que hacer es saberlo poner en valor y ofrecerles realmente lo que necesiten. Y sí, sabemos que hay farmacias BEC, farmacias en viabilidad comprometida, que realmente habrá que estudiar muy bien y porque puede ser que necesiten ayudas para poder seguir dando el servicio, ¿no? Entonces, bueno, cada farmacia será un mundo y habría que analizarlo en privado. Muy bien. Bueno, yo te lanzo también otra pregunta más. Nosotros en Apoteca, que somos especialistas en diseño y automatización, pues visitamos farmacias constantemente que bueno, tienen X nivel de actualización. Ahora que la higiene, ahora que el ambiente aséptico, la confianza, la seguridad que va a aportar esos valores cobran importancia, ¿crees que también cobra importancia el hecho de que la farmacia tenga que interiorizar realmente en qué estado está su farmacia y pensarse quizá la posibilidad de mejorarla? Por supuesto es el momento, sí. pese a la que está cayendo, entre comillas, ¿verdad? Que se espera que volvamos a la normalidad muy pronto.
¿Qué piensas? Ojalá no sé a qué normalidad vamos a volver. Habrá que ver, eso no nos lo puede decir más que el tiempo. Pero realmente, ante una crisis como la que estamos, o sea, estamos ya inmersos en ella y va a ser una crisis a nivel mundial, creo, punto uno, que la farmacia salimos con bastantes ventajas frente a otros establecimientos de retail, ¿vale? Otros establecimientos con puertas a la calle lo van a pasar muy mal y vamos a ver que se cierran comercios, o sea, esa va a ser la realidad, ¿no? El que se sepa adaptar o sepa vender un valor va a poder sobrevivir y habrá otros que no. Incluso veremos cambios también en el gran retail. Ya digo, para mí la farmacia parte con un punto de partida primordial, que es hemos salido reforzados como figura social y como valor sanitario. Pero es verdad que no debemos dejar nuestra farmacia, como digo yo, a barbecho, ¿vale? No, las farmacias tienen que ir acordes con los tiempos, tenemos que buscar poder dar la mejor atención a nuestro paciente cliente y yo no digo que gastemos dinero ni a tontas ni a locas, hay que valorar cada cosa, cada situación y ver el grado de inversión. Pero sí que tenemos que ser conscientes que como retail que somos, cada cierto tiempo hay que hacer una inversión en lo que es nuestra imagen visual. Y a veces son inversiones que no son caras, ¿vale? Que son simplemente un cambio de imagen, ¿no? Pero hacen falta para estar actuales y para poder estar siempre, digamos, al pie de la calle. Veo una pregunta por aquí. Sí, voy yo. Te las lanzo yo, Raquel. Vale, bueno, antes de nada, Magdalena, muchísimas gracias. Creo que por tus expresiones nos estás viendo desde México. Todavía nos satisface más. Nos hacen alguna pregunta bastante interesante. Una, por ejemplo, que nos dicen, bueno, que yo comparto con Raquel, que solo el tiempo puede decir qué aspectos se van a cronificar a nivel de nuestras costumbres. Nos preguntan respecto a las farmacias rurales. ¿Tal vez ahora haya un éxodo de gente que vuelva a los pueblos en régimen de teletrabajo? Yo también lo creo. Quiero decir, a mí si me preguntáis, y como digo, no tengo una bola de cristal, pero yo siempre digo que yo ya sé por vieja y por diabla, ¿vale? Aparte de que he pasado por muchos sectores diferentes de retail, no os he contado mi histórico ni mi experiencia. Bueno, podemos hacer otro Apoteca Live porque puede servir de ejemplo de reinventarse a sí mismo, pero yo estoy convencida, y incluso en el sector inmobiliario, ¿vale? De bienes inmuebles, así se está viendo, ha pasado a tener un valor muchísimo mayor todo lo que sea tener una casa con terreno. ¿Vale? Para empezar, está teniendo mucho más valor para la gente y ha dado mucha envidia a todas las grandes ciudades, pues todos los que como yo vivimos en pueblos más pequeños, bien sean de interior o de costa. Con lo cual yo creo que sí. Punto uno, va a haber un florecimiento de los pueblos más pequeños o ciudades más pequeñas. Creo que va a haber gente que realmente se replantee dejar las grandes ciudades buscando una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos. Y creo que podemos ver un poco el efecto inverso al que hubo en los años 70, por ejemplo, de irse a las grandes ciudades. Y espero que no me equivoque, porque creo que nos beneficiaría a todos. Muy bien, Raquel. Pues mira, una última pregunta de Pilar, a la que también le agradecemos. La pregunta va muy en la dirección que he preguntado yo antes un poco respecto a las marcas en el suelo, ¿verdad? Y te vamos a pedir que para despedirnos te mojes. ¿Crees que las mamparas se van a mantener después? Pues yo creo que las mamparas se van a mantener un tiempo. No sé decirte cuánto. ¿Y qué es después, Raquel? Exactamente. ¿Después de qué? ¿Vale? ¿Qué es después? Bueno, yo os digo, ¿de cuánto tiempo? Eso es. No lo podemos saber. Va a depender todo de cómo evolucione el COVID. Como digo, estamos en manos de si hay rebrotes, de si no los hay, de lo que pasa. Por ejemplo, aquí nosotros estamos empezando el desconfinamiento, pero Brasil
están ahora mismo, está siendo terrible, y como Brasil, Estados Unidos y como eso, muchas otras zonas. Y no olvidemos que aunque ahora está restringido totalmente el intercambio de personas, eso luego volverá a fluir, con lo cual, Dios mío, ojalá me equivoque, pero podemos tener recidivas, eso es así. Entonces, yo lo que he tenido muy claro, y aquí me mojo y además hago apología de PharmaFlow, así no me corto, yo soy, o sea, absolutamente fan de todo aquello que nos permita absoluta flexibilidad. Por tanto, las mamparas que yo he hecho para las farmacias, las farmacias que han comprado mamparas PharmaFlow son farmacias que no necesitaban una instalación, que se ponen y se quitan. ¿Por qué? Pues porque como el mundo da muchas vueltas, espero que las podamos quitar, pero puede ser que las tengamos que volver a poner, ¿vale? De momento yo creo que están para quedarse una temporada. Eso por lo menos. Y como eso, el resto de nuestra farmacia. Yo creo que nuestra farmacia tiene que ser un espacio que pueda cambiar con facilidad, porque van a venir una época de cambios grandes y nos tenemos que poder adaptar rápidamente a ellos. O sea, nuestro espacio no nos tiene que constreñir, nos tiene que ayudar a crecer, o sea, tiene que ser flexible y tiene que amoldarse a nuestras necesidades. Muy bien, Raquel, 52 minutos, súper interesante. Te tenemos que dar las gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Nos veremos todos en un próximo webinar enfocado hacia la gestión, el aprovisionamiento, la optimización de los procesos de carga y dispensación. Os lo recomendamos, será la semana que viene, con toda probabilidad. Os mandaremos la convocatoria a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias, insisto, como al principio, al Departamento de Marketing, a Alejandro, a Paula, a Sofía, que sin ellos no sería posible. Nos vemos muy pronto, Raquel. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Me encanta poder compartir nuestras experiencias porque compartir nos hace crecer siempre. Ahí estamos. Muchas gracias. Un beso, Raquel. Chao. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Os esperamos en el siguiente.